Y tengo el día de hoy como invitado en este programa al doctor Héctor Ramírez Barba, al que agradezco mucho que esté con nosotros. Él es diputado federal por el Partido Acción Nacional. Algo curioso de Héctor, es sin H. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Un placer saludarte, Pedro, a ti y al Oye, sí, auditorio. siempre tienes que estar estipulando que tu nombre es sin H, ¿no? Pues casi siempre, pero además no solamente es ese efecto, sino el efecto de perder los apellidos, porque cuando hablo, dígale que es de Héctor sin H y ya no ocupo decir nada más. Yo también soy Pedro sin H, si te consuela. Me parece muy bien. Qué gusto estar contigo, mi querido diputado. Oye, a ver, uno de los más grandes problemas que ha tenido la administración de Andrés Manuel López Obrador, sin lugar a duda, ha sido el tema médico. Ha sido el tema de las medicinas, de los hospitales, de los doctores cubanos. Ha sido uno de los grandes temas que todos los mexicanos hemos estado, creo que inconformes. Un presidente que nuevamente apenas, si no lo recuerdo mal, ayer o antier, decía que no solamente íbamos a tener un sistema mejor al de Dinamarca en septiembre, que nuevamente ya no va a ser como el de Dinamarca, ya va a ser mejor que el de Dinamarca en septiembre. Una mentira reiterativa y reiterativa y reiterativa de que van a llegar los medicamentos, de que ya tenemos la megafarmacia, una megafarmacia que hasta donde tengo entendido no ha repartido ni 800 recetas desde su existencia, una farmacia que a la fecha no cuenta con todos los medicamentos del mundo como se nos prometió, y un IMSS Bienestar que nada más no arranca. Creo que hay mucho que platicar en el sistema de salud mexicano y quién mejor que tú, doctor, para podernos decir y darnos tu opinión al respecto. Pedro, sin duda, el deber ser del Estado para poder apoyar la salud aquí lejano de ser. Del sexenio se han invertido un poco más de 4 billones de pesos y los resultados en salud a nivel individual y a nivel nacional marcan seria problemática para los ciudadanos, sobre todo para los más vulnerables, pero como tú bien lo señalas. De entrada, hay millones de personas con diabetes o con hipertensión, que en global forman 22 millones de mexicanos, muchos más que tienen otras enfermedades crónicas como el cáncer, o que tienen otros problemas serios como la artritis o el reumatismo crónico. Y esto hace que los pacientes no tengan los medicamentos a tiempo y entonces la enfermedad vaya avanzando de manera muy acelerada. Y por ejemplo, en el caso de la diabetes, pues la ceguera es una de las complicaciones, la insuficiencia renal es otra y las amputaciones es otra. Hemos visto una etapa acelerada en enfermedades porque no hay citas, porque no hay medicamentos y porque no llegan a tiempo. También en el caso de la hipertensión arterial, bueno, la primera causa de muerte en México, las enfermedades cardiovasculares se están dando porque tampoco se tiene ni la calidad del medicamento ni la oportunidad para recibirlo. Esto tan solo por señalar el deber ser en lo que es lo básico, lo que se llama una cobertura universal de salud, que lo mismo tiene que ver con estas enfermedades crónicas como con los cuidados en la etapa del embarazo. En este sexenio han muerto casi 5,000 mujeres por el parto, por maternidad, y de ellas casi 500 entre 10 y años. Los problemas de salud iba. Se nos está trabando la imagen del doctor Héctor. Eh, Ahí como que se nos trabó. Chance, y es esto producto pues de lo que queda de la colita del huracán, ¿no? Puede ser que estemos pasando esto, estamos tratando de recuperar la comunicación. Ya localizamos nuevamente al doctor Héctor Ramírez Barba y aquí te tengo, mi querido Héctor. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Pues lo que nos estabas diciendo, que es una lástima todo lo que está pasando a nivel salud, Héctor, si quieres nada más complementar la idea. Sí, comentarte, mira, el Estado mexicano debe guiarse con principios de un deber ser para garantizar el acceso universal que fuera equitativo y de alta calidad y con servicios de salud que prioricen a los más vulnerables, promoviendo que todo el mundo participe. Claramente, esto en un país de 130 millones de mexicanos ha sido un verdadero fracaso.
más de 4 billones de pesos, 4,000 millones de pesos gastados en salud, y tenemos como resultados la disminución de la esperanza de vida, más de 5,000 mujeres muertas por un embarazo que nunca debió haber ocurrido, niñas de 10 a 14 años, casi 500 niñas muertas en este periodo por el embarazo y el parto, la falta de medicamentos, un aceleramiento en las complicaciones de fases crónico-degenerativas, como es el caso de la diabetes. Te comentaba yo que la primera causa de ceguera en México es la diabetes. Bueno, la diabetes, el glaucoma y todo aquello que significaba que la gente tenía que irse a atender en su cita a tiempo y recibir su medicamento a tiempo, pues no se dio, Pedro. Entonces esto es algo muy serio. Ya eliminemos el tema de la pandemia, que de por sí sola causó casi 350,000 muertes que nunca debieron haber ocurrido, pero el resto de los padecimientos sigue hoy sin recuperarse. Estas mentiras cotidianas que dice el presidente, por ejemplo, que va a firmar un gran acuerdo para que se atiendan las urgencias, ya está en la ley. O sea, el tema es que si tú vas hoy a urgencias de cualquier hospital público, Pedro, ahí te amaneces 3 o 4 días en una silla antes de que te atiendan. Ayer, doctor, hablaba el presidente de un acuerdo entre los hospitales del IMSS, del ISSSTE, etcétera, etcétera, para poder ser atendido en cualquiera de ellos. Esto ya existía, ¿no? No, pues es simplemente una luz de bengala, ¿ves? En realidad, ese tipo de acuerdos pues son los que ya están en la ley. Si tú tienes una enfermedad que es una urgencia, debe de ser atendido en un hospital público o privado y primero resolver la urgencia, porque urgencia es que esté en peligro tu vida. Claro. Pero después ya patina. Bueno, no solamente las urgencias, sino además la diabetes. Pues el problema real es que el sector público no ha tenido esa capacidad para dar las citas, para tener los medicamentos, y la gente está gastando de su bolsillo para atenderse en las farmacias con consultorios aledaños, con médicos privados y en sus consultorios. Se ha privatizado el sistema de salud por esta gran incapacidad, y hoy dice el presidente que van a formar convenios. No importa a qué hospital vayas, está lleno en urgencias hoy, Pedro. Yeah. Porque no tienen citas, porque las camas están llenas, porque no han comprado insumos, porque hablamos de medicamentos, pero el mismo planteamiento está pasando si ocupas insumos para la salud, catéteres especiales, sondas, stents, y la gente verdaderamente está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder vivir en estos hospitales y esperar a que la atención sea dada, Pedro. Me quedo mucho con esto que dices, que a la gente hoy le sale mejor irse a atender en un consultorio de una farmacia similar, en un consultorio de una farmacia del ahorro, no por decir comerciales, pero pues sí por ubicarlas, en donde llegas y te atienden, a veces hasta de forma gratuita, con tal de que les compres a ellos los medicamentos, ¿no? Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, doctor. ¿Qué onda con los médicos cubanos? ¿En dónde están y qué hacen? Mira, están en unidades médicas porque es un doble efecto. No solamente los contratan, sino además dentro del convenio que firman, está dicho por el gobierno mexicano que les otorguen la cédula para ejercer como médicos en México. Es decir, sin ningún tipo de planteamiento más que el decreto del inquilino del palacio, estos médicos tienen su cédula profesional, están en unidades médicas algunos, en zonas rurales otros, en las zonas urbanas la gran mayoría, y la verdad es que le están quitando el trabajo y el empleo a muchos mexicanos, por un lado, y por otro lado, pues no está claro cómo podemos validar su calidad. Entonces, hemos conocido de casos desastrosos atendidos por ellos que denuncian los médicos. Vamos a suponer, doctor, que usted es médico de cualquier otro país del mundo y quiere trabajar en México. ¿Hay un proceso de revalidación de cédula? Por supuesto, hay un proceso de revalidación en el cual primero se tiene que ver si realmente tú hiciste esa especialidad en el extranjero o esa licenciatura en el extranjero, en qué universidad. Hay convenios internacionales para que una universidad mexicana revalide tu título, revalide la cédula, y luego vas ante un consejo de la especialidad para que ahí también valides que conoces, que tienen los conocimientos, habilidades y destrezas para poder atender a los mexicanos, Pedro. Ese hay un es el examen mecanismo para poder certificar. Y aquí simplemente firman el contrato, llegan 50, llegan 500, y además, ¿a qué costo, Pedro? Claro. Sí, además, ¿a qué costo? Ahora, esto va a seguir, según entiendo, que Claudia Sheinbaum pretende seguir contratando a los médicos cubanos, que no es otra cosa más que una ayuda a un régimen dictatorial, porque a los médicos cubanos no les llega el dinero, les llega directo al gobierno de Cuba, que después pues le da a estos médicos cubanos las rebabas de lo que a ellos se les pega la gana.
Exacto, pero además imagínate, Pedro, que tú te atiende un médico cubano o una médica cubana en cualquier unidad de estas y las cosas no van bien. ¿A quién vas a denunciar? ¿Al Ministerio de Cuba o al médico? Porque además tú pides la información y está en secrecía, o sea, no entregan ninguna información de estos médicos. Entonces, cuando tú quieres reclamar el derecho a la salud, quieres ir a judicializar algún proceso porque no te sientes conforme, porque tu familiar murió, pues no hay manera de poderlo hacer. Realmente hay poca certeza jurídica para los mexicanos que están entrando en este proceso. Ahora, no solamente no tenemos medicamentos, sino que se los están robando, doctor. No, bueno, hay muy pocos, Pedro, porque además te voy a decir una cosa. Ellos, en un periodo, por ejemplo, en el 2018, se compraron cerca de 60,000 millones de pesos, comprando 2,000 millones de piezas. En el 2023 compraron la mitad de piezas con 70,000 millones. Es decir, están comprando casi 2 o 2.3 veces más caro los medicamentos ahora que antes. Gasta la misma cantidad de dinero, pero hay muchos menos medicamentos. Y tú verás ahora la COFEPRIS, que un día sí y otro también, pues dice que se están alterando los medicamentos, que están cambiando. Pues claramente la gente va a ir a buscar medicamentos. Los que están duplicando, deja de que se los roben, están produciendo medicamentos con poco cuidado. ¿Y qué hace la COFEPRIS? Pues nada, mira, en este reporte que acaba de entregar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del subejercicio en salud del año pasado, la COFEPRIS tenía 1,300 millones de pesos en un programa para supervisar y para auditar estas cosas. No ejerció ni un peso, Pedro. O sea, ejerció 0 pesos. Entonces no están revisando la calidad de los sanatorios, la calidad de los médicos, la calidad de las farmacias y la calidad de los medicamentos. Es imposible que un país pueda asegurar el riesgo sanitario por medicamentos o por médicos si la COFEPRIS no ejerce la partida que le dieron. Entonces no ha tenido personal, no ha hecho ningún proceso y este país va a la deriva. El problema, doctor, es que lo que tenemos que estar pensando hoy es en las soluciones a una hecatombe que está relacionada producto a una negligencia bárbara de un secretario de salud inexistente, como ha sido el doctor Alcocer, que pues bueno, pues ahí está la silla y ahí tienen a la momia sentada, pero pues no hace absolutamente nada. Bueno, sí te puedo dar testimonio que sí existe, ¿eh? O sea, sí sé que existe, sé que sí respira un poco, pero claramente su calidad como médico deja mucho que desear y ojalá que de manera muy clara, pues se tomen luego acciones con quien ha dejado de hacer su función que le daba el planteamiento. ¿Ves? Nosotros enviamos ya un citatorio y un exhorto a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y a nuestro equipo de acción para que se abstenga de contratar médicos cubanos, ¿ves? Ante estas irregularidades, como tú señalas, en sus esquemas de empleo, en los atentados hacia los derechos humanos, que además han sido documentados tanto por la Organización de Estados Americanos, la OEA, y obviamente la Relatoría de Trata de Personas de las Organizaciones de las Naciones Unidas. Me parece que esta reunión que tuvo Claudia Sheinbaum con Bruno Eduardo Rodríguez, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, para dar continuidad a los médicos cubanos, pues es un grave error y no debemos de permitirlo. En un país que egresan 27,000 médicos por año, por lo menos, que presentan examen de residencia y que debieran de ser contratados por el gobierno mexicano. Definitivamente, doctor Héctor Ramírez Barba, pues te agradezco mucho, lamentablemente el tiempo no me da para más, sin embargo, sabes que tienes la puerta abierta y la invitación siempre puesta para venir a dialogar con nosotros. Muchas gracias. Saludos a Gloria, que tienes una estupenda asistente para contactarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor. Gracias a Gloria también.